Vamos a ver la exultación de Jesús revelar al Padre. Los evangelistas, disculpen que tengo unos problemitas técnicos y por eso eh, voy a mandar en dos tantos esta, esta reseña del misterio de Dios uno y trino. Los evangelistas Mateo y Lucas recogen de manera sustancialmente idéntica las palabras de una singular plegaria de Jesús que algunos han denominado himno de exultación. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. También hay otro pasaje que nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y os aliviaré. Mateo 11, 25 al 28 y Lucas 10, del 21 al 22. Vemos aquí el amor, ese amor de padre, ese amor hasta podríamos decir de madre, eh, que tiene Dios hacia nosotros, ¿verdad? Ese amor que sale de las entrañas de nuestro Padre y que se le llama Rajamín, que es como cuando nuestra esposa, la mujer en sí, va a dar a luz un niño y aquella satisfacción luego de pasar por los dolores y tristezas y poder parir al niño y verlo llorar, un gozo infinito, la de una madre, pues nuestro Padre Dios, ese mismo, ese mismo amor que le sale de las entrañas, ese rajamín, es lo que nos demuestra Él a todos nosotros, a todos sus hijos, para que Él y su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Ven, la crítica liberal tendía a considerar este texto, el anterior, como una elaboración de la comunidad bajo la influencia helénico-gnóstica, e incluso se había dicho que se trataba de un inserto inexplicablemente en el contexto sinóptico. La investigación bíblica más reciente considera, por el contrario, que se trata de una unidad literaria de origen arameo, que especialmente, tal como la refiere San Mateo, encaja perfectamente en el contexto de la polémica histórica que Jesús sostenía con los fariseos y con los maestros de la ley, y que tienen las máximas posibilidades de referir palabras auténticas del mismo Jesús. Juan ha dado su testimonio del Mesías que llegaba, pero los judíos no quieren aceptar aquel testimonio. Es entonces cuando el corazón de Jesús estalla en aquella plegaria en la forma bien conocida de bendición o de acción de gracia. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se duele de que los sabios y entendidos maestros de la ley y fariseos no acepten el mensaje de acogida y de perdón, de salvación gratuita por los hombres desvalidos que Él trae de Dios mismo. Pero exulta porque estas cosas han sido reveladas a los sencillos, a los pobres y pecadores, que las acogen con aquella disposición de pobreza de espíritu y limpieza de corazón que, en el Sermón de la Montaña, Él había declarado como indispensable para los seguidores del reino. Vemos aquí en esto que nosotros, pues, a veces los grandes científicos o los grandes hombres, lo- eh, ciertos teólogos,
protestantes, a veces eso tan simple que es el amor, eso tan simple que es el amor por el prójimo, eh, no lo tienen a veces en su cabeza porque están llenos de tanta conocimiento científico que ponen todo lo científico, todo lo material, todo lo ponen encima del amor puro, del amor de Dios, del amor del Padre, del amor de Jesucristo, y no comprenden por qué nuestro Padre actúa de esa manera en circunstancias. ¿Quién podría decir que, que un ladrón como Dimas iba a ser perdonado, ¿verdad? En la cruz, cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo que va a estar conmigo hoy en el reino de los cielos? Que le dice él así, que es el ladrón más grande que ha habido en la humanidad. A último momento robarse el reino de los cielos, dicen algunos, algunas personas, ¿verdad? Entonces es ese amor que nos tiene que envolver, el amor por el prójimo, el amor por, por nuestro círculo familiar, por nuestros hijos, por aquella persona que no, que no comulga con nosotros, pues a esas personas es que tenemos que amarlas más y que es lo que quiere el Padre, que nosotros seamos similar a Él, que seamos similar a su Hijo también. Esto sí que es algo inaudito. Ningún simple hombre, ni Moisés, ni ninguno de los grandes profetas habría podido hablar de esta manera. Solo el Hijo conoce adecuadamente al Padre, a la manera como el Padre conoce adecuadamente al Hijo. Ambos se hallan recíprocamente en una relación absolutamente única por encima de toda otra relación entre Dios y hombre. Yo diría que de todo el Nuevo Testamento, este pasaje es el que más claramente afirma la naturaleza divina de Jesús. Juan desarrollará este dato de los sinópticos en la alegoría del buen pastor. Jesús dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Buenas tardes, hermano. Como el Padre me conoce a mí, así también conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Aquí se desarrolla lo que en los sinópticos solo se insinuaba: el conocimiento íntimo que Jesús tiene del Padre, igual al que el Padre tiene de Él. Se relaciona con el conocimiento con el conocimiento que Jesús tiene de los suyos y el que los suyos tienen de Jesús. Jesús es el revelador del Padre, porque recordemos en el Antiguo Testamento, pues, como les explicaba, que el Padre estaba a un nivel de un Dios, ¿verdad? Es cierto que era un Dios bueno, pero al nivel que Jesús nos lo está mostrando, es de una ternura y de un amor enorme. El que manifiesta el corazón del Padre, el amor paternal de Dios, aquí bajo la imagen del buen pastor, dispuesto incluso a dar la vida por su oveja. Lo mismo se había dicho de otra forma y en otro contexto. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Y se añade todavía, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvado por medio de Él. Juan 3, 16, 17. Todavía eso más, ¿verdad? Que Él no vino a castigarnos, ¿verdad?
Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Este es el corazón del Padre. El amor paternal de Dios que solo Jesús conoce, que Él viene a revelar y que a partir de su revelación nosotros los suyos, los sencillos y los humildes, no los sabios y entendidos, podemos conocer también, porque a Dios no le ha visto jamás nadie, pero el Hijo único que está en el seno del Padre es quien le ha revelado. Juan 1:18. Esta revelación del Hijo es superior a la de Moisés y a la de los profetas. Es de otro nivel, porque por Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad se nos ha dado por Jesucristo. Recordemos, ¿verdad?, que Jesucristo también no vino a abolir leyes, la ley que se le fue dada a Moisés, sino a engrandecerla, a darle mayor amplitud. Así pues, el conocimiento de Dios que se atribuye a Jesús, tanto en el texto sinóptico como en Juan, no es un conocimiento humano ni que fuera el máximo humanamente posible sobre Dios. Es un conocimiento capaz de revelar la intimidad de Dios y que por eso procede de la misma intimidad de Dios. Viene del hecho de que Jesús puede decir, el Padre y yo somos uno. Tenemos aquí expresado en términos de plenitud de conocimiento lo que la teología posterior intentará expresar ya en categoría helénica como identidad de la naturaleza. Pero la formulación bíblica tiene sobre la formulación teológica posterior la ventaja de afirmar no solo la identidad sustancial o de ser revelador total y definitivo de Dios como Padre, del corazón paternal de Dios. Jesús no transmite solo un conocimiento o anuncia una salvación de parte de otro como lo hacían los profetas. Él mismo es la revelación total de Dios como Padre, la salvación dada gratuitamente por Dios Padre en forma de Hijo, del que ha recibido todo ser íntimo y toda la fuerza salvadora de Dios. Jesús expresa así su categoría única, su trascendencia, no denominándose a sí mismo simplemente Dios, como si en él se agotara la divinidad, sino expresando como Dios Hijo, Dios Comunicación, el Logos, Dios Salvación, la correlación esencial y sustancial con Dios Padre, Dios Comunicador, Dios Salvador. Esta manera de hacerse presente Dios solo son capaces de aceptarla los sencillos y no los sabios y entendidos. O sea, que es algo que tenemos que acoger con fe, con humildad y con confianza, no con la pretensión de que quieren llegar por sí mismos a Dios con un esfuerzo racional, un esfuerzo personal, o con prácticas religiosas, o con méritos morales o legales. Como quien dice, hemos visto pues esas ONG que hacen trabajos que ayudan a grupos sociales en riesgo, a grupos de pobres que les dan alimentos, les dan cobija, les dan vivienda, pero realmente lo hacen simplemente como una cosa de una bondad personal, pero no tienen a Dios ahí, no hacen, tienen que llevarle también el conocimiento de Dios para que el ser humano esté completo. Entonces más o menos eso nos trata de decir esta parte del documento. Él nos ofrece, vuestro Padre del cielo. Jesús no solo tiene conciencia de estar en una intimidad absolutamente única con Dios su Padre, sino que considera como misión suya revelar la paternidad, el corazón paternal de Dios respecto al hombre. No solo afirma que Dios es su Padre, sino que además, siendo el hombre como nosotros, en todo menos en el pecado y hermano nuestro,
Nos quiere comunicar que la autodonación total de Dios al Hijo hecho hombre es donación de Dios a todos los hombres. En la medida en que los hombres sean solidarios del Hijo, se identifiquen con Él y le sigan. Por eso Jesús no solo se refiere a Dios como a su Padre, sino que cuando habla con sus seguidores le habla de Dios como de vuestro Padre. Eso lo podemos ver en Mateo 5, 16, Mateo 6, capítulo 6, versículo 1, y en capítulo 7, versículo 11. El momento más solemne en que Jesús enseña a los discípulos que han de tener a Dios como Padre es sin duda cuando les enseña la manera de cómo han de orar. Ya habíamos visto las cantidades de veces que nuestro Padre, eh, 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 como Jesucristo se dirigía a nuestro Padre orando a cada momento, cada instante. Pero eh, eh, lo más excelente será la fórmula primaria de oración cristiana, el Padre Nuestro. El evangelista, el evangelista Lucas nos ha conservado la circunstancia en que tuvo lugar la instrucción de Jesús sobre la plegaria. Los discípulos pedían, Señor, enséñanos a orar, como muchas veces, ¿verdad? Nosotros también no puedo orar, no hay cómo orar, no sé. Como Juan Bautista lo enseñó también a sus discípulos. Lo que aquí piden los discípulos no es pues solo una instrucción general sobre la plegaria, como la que se ve por ejemplo en Mateo 6, capítulo 6 del 5 al 8, sino que piden una fórmula de plegaria que les identifique, que sea como una síntesis de la actitud particular de los seguidores de Jesús. Han de tener ante Dios a la manera como los seguidores de Juan y también los esenios y los fariseos y otros grupos tenían sus fórmulas que les identificaban y expresaban su propia forma de concebir su relación con Dios. Cuando Jesús responde pues a la petición de los discípulos enseñándoles el Padre Nuestro, Jesús les da una oración que ha de ser como el signo distintivo de sus seguidores y que es como un compendio de la actitud que estos han de tener respecto a Dios y respecto a los demás. Entonces es cuando Jesús autoriza a sus discípulos a denominar a Dios Abba, como él mismo hacía. Este tratamiento será ya para siempre el distintivo de sus discípulos. Dios ya no es para ellos aquel ser distante y lejano en su trascendencia que solo infundía respeto. Dios es aquel que gratuita y generosamente quiere acoger a los hombres como hijos y quiere que entren en una comunión confiada y amorosa con Él. Y es muy de subrayar que esto es lo que Pablo, algunos años después, entendió también como distintivo propio de los cristianos. Los cristianos son los que, habiendo recibido el Espíritu de Dios, es decir, por don gratuito de Dios, pueden clamar confiadamente a Dios, Abba, con confianza de hijo. Qué bella esta frase de San Pablo en Romanos 8, 15 y Gálatas 4, 6. Las más antiguas liturgias cristianas habían comprendido muy bien la grandeza y la novedad de este don cuando a manera de introducción a la recitación de la plegaria del Señor comenzaban confesando, fieles al mandamiento del Salvador, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que lo escuchamos en la iglesia, ¿verdad? En la liturgia. Había inicialmente, antes de que la costumbre hiciera perder el sentido de singularidad de esta plegaria, plena conciencia de que decir a Dios Padre era una audacia, un atrevimiento que solo se podía asumir con confianza desde la enseñanza de Jesús. Bueno, hermanos, no he podido terminar todo el documento, ¿verdad? Porque también he tenido problemas técnicos que me han agobiado y me he desviado la atención, ¿verdad? De todo esto. Desde ayer estaba luchando para enviárselo. Le agradezco, le agradezco a nuestro profesor
Silvio Lacayo, a pesar de sus dolencias, a pesar de todo lo que él ha pasado, pues interesarse por enseñarnos del Padre, enseñarnos tantas cosas, ¿verdad? Que nos competen a nuestra Santa Iglesia Católica, que tienen un valor enorme, ¿verdad? Que es imposible pagarle todo esto. Fíjense que nos decía por ahí una persona que para qué nos metemos a aprender esto, pues yo diría que, y no sé ustedes, pues conocer un poco más de nuestro Padre, eh, y, y además porque es una necesidad, por lo menos en particular necesidad, que quiero saber más de nuestro Padre, cómo realmente Él nos ama, cómo nos quiere, y para hacer la voluntad de Él, y tal vez no llegue ni cerca a la imagen de Él, pero por lo menos acercarme en algo, ¿verdad? Y tal vez tiene misericordia nuestro Señor cuando lleguemos a ese juicio particular, pero creo que esto nos ayuda a cada uno de nosotros a- a madurar en nuestra creencia hacia el Señor, hacia nuestro Padre, hacia la Santísima Trinidad, acompañado siempre de nuestra Madre de la Virgen María, ¿verdad? Que es la que siempre nos guía también en este caminar, pues agradeciéndole a todos los hermanos por también estar en esta escucha, pero también los animo a todos aquellos hermanos que a lo mejor pueden tener unas mejores ideas que aquí, que este es su servidor, que se animen, pues si en un futuro eh, nuestro profesor pues nos continúa dando estas lecciones, que otros hermanos pues también participemos de estas charlas, de este cambio de impresiones, para que también todos nos enriquezcamos, ¿verdad? De eso, porque hay hermanos que son muy profundos en sus análisis, ¿verdad? Que tienen unas ideas, ¿verdad? Que tal vez nosotros con, con un poco con menos bagaje en esto, ¿verdad? Pues podemos aprender. Eh, Gracias, y ahí me disculpan los errores, pues, porque también he tenido errores desde ayer, no había podido mandar estos audios. Y agradeciéndoles de antemano, solo quería eh, agregar un poco y decir estas palabras de San Agustín. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si es antes conocerte que invocarte. Mas, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque no conociéndote fácilmente podrá invocar una cosa por otra. ¿Acaso más bien no harás de ser invocado para ser conocido? Pero, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica? Ciertamente alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan, y los que le hallan le alabarán. Que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque creyendo en ti, pues me has sido ya predicado. Te invoca, Señor, mi fe, la fe que me diste, que tú me inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el misterio de tu predicador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.